En una antigua era de dioses y prodigios, cuando los inmortales del Olimpo entretejían sus caprichos con los destinos de los mortales, los bosques sagrados de Beocia albergaban criaturas de belleza inconmensurable y gracia divina. Entre los valles verdosos y las cascadas cristalinas que bañaban aquellas tierras benditas, habitaban las ninfas, espíritus de la naturaleza dotados de juventud eterna, y voces melodiosas que rivalizaban con el canto de los ruiseñores. Estas hijas de los ríos y las montañas danzaban bajo la luz plateada de la luna, tejían coronas de flores silvestres al amanecer y susurraban secretos ancestrales entre los árboles centenarios. Su existencia transcurría en armonía perfecta con el ritmo de las estaciones, ajenas a las pasiones destructivas y los anhelos mortales que habrían de marcar sus destinos. Pero entre todas las ninfas que poblaban aquellos parajes encantados, una destacaba por la vivacidad de su espíritu y la dulzura incomparable de su voz. Eco era su nombre, y su presencia iluminaba los bosques como los primeros rayos del sol atraviesan la niebla matinal. Su risa cristalina resonaba entre los valles como campanillas de plata mecidas por la brisa, y su voz poseía una cualidad mágica que hacía que hasta las piedras más antiguas parecieran inclinarse para escucharla. Las demás ninfas la adoraban por su naturaleza alegre y su lengua ágil, capaz de hilar historias fascinantes que mantenían a sus hermanas cautivadas durante horas interminables, bajo la sombra protectora de los robles sagrados. Eco dominaba el arte de la conversación como ninguna otra criatura del bosque, entrelazando palabras con la destreza de una tejedora experta que crea tapices de seda. Su espíritu inquieto la impulsaba a explorar cada rincón de aquellos dominios naturales, a descubrir cada gruta escondida, a conocer cada secreto que los árboles susurraban al viento. Pero esta misma curiosidad insaciable, esta necesidad imperiosa de palabras y compañía, habría de convertirse en el instrumento de su perdición. Los dioses del Olimpo, en su majestuosidad infinita y sus pasiones desmedidas, observaban el mundo mortal desde las alturas celestiales, con una mezcla de fascinación y capricho. Zeus, señor supremo del trueno y soberano indiscutible de los cielos, gobernaba con mano firme pero corazón voluble, incapaz de resistir la tentación de descender al mundo terrenal en busca de aventuras amorosas que escandalizarían a los mortales. Su esposa, la divina Hera, reina del Olimpo y diosa protectora del matrimonio sagrado, soportaba estas infidelidades con una furia silenciosa que ardía en su pecho como brasas eternas nunca apagadas. La diosa de ojos profundos y porte regio vigilaba constantemente los pasos de su volátil esposo, determinada a descubrir cada engaño, a castigar cada traición con una venganza tan terrible como memorable. Las ninfas de los bosques, con su belleza etérea y su gracia natural, representaban una tentación irresistible para el dios supremo, quien frecuentaba los valles de Beocia con demasiada asiduidad para que fuera mera coincidencia. Fue durante una de estas visitas clandestinas cuando el destino de Eco quedó sellado con tinta indeleble en el gran libro del Hado. Zeus, transformado en mortal para ocultar su naturaleza divina, se paseaba entre los árboles en compañía de las ninfas del bosque, deleitándose con su belleza y su adulación, mientras el tiempo transcurría perezosamente bajo el dosel verde de las hojas. Pero Hera, cuya sagacidad igualaba su belleza y cuya determinación no conocía límites, había percibido la ausencia prolongada de su esposo con la intuición penetrante que solo los celos pueden agudizar. La diosa descendió desde las alturas olímpicas envuelta en nubes resplandecientes, decidida a sorprender al infiel Zeus en plena traición y demostrar una vez más la futilidad de intentar engañar a la reina de los dioses. El aire mismo pareció tensarse cuando Hera se aproximó a los bosques sagrados, y las criaturas del bosque sintieron un escalofrío premonitorio recorrer sus espíritus inmortales. Eco, que se encontraba cerca del lugar donde Zeus compartía risas con sus hermanas ninfas, percibió la llegada inminente de la diosa con terror creciente. La ninfa de voz melodiosa, consciente de que el descubrimiento traería consecuencias terribles para todas las presentes, tomó una decisión fatídica
impulsada por la lealtad hacia sus hermanas, y quizás también por cierta admiración temerosa hacia el poderoso Zeus. Cuando Hera emergió entre los árboles, con mirada penetrante que escudriñaba cada sombra en busca de su esposo infiel, Eco se adelantó con paso decidido, y comenzó a hablar, con aquella elocuencia natural que la caracterizaba. La ninfa tejió historias intrincadas sobre acontecimientos triviales del bosque. Describió con detalle exhaustivo las flores que habían brotado esa mañana. Narró con pasión desbordante las travesuras de los sátiros en valles lejanos, y mantuvo a la diosa ocupada con un torrente incesante de palabras, mientras Zeus y las otras ninfas escapaban silenciosamente entre la espesura del bosque. Hera escuchaba con creciente impaciencia el parloteo interminable de Eco, sus ojos divinos brillando con sospecha apenas contenida, mientras la ninfa desplegaba todos sus recursos conversacionales para ganar tiempo precioso. El engaño funcionó a la perfección, y para cuando Hera logró finalmente liberarse del cerco verbal de Eco y adentrarse en el bosque, Zeus había desaparecido sin dejar rastro alguno de su presencia. La furia de Hera, al comprender que había sido engañada por una simple ninfa, resultó tan colosal como predecible. Sus ojos inmortales ardieron con el fuego de 1000 soles mientras contemplaba a Eco, y la diosa comprendió instantáneamente el papel que la parlanchina criatura había desempeñado en la fuga exitosa de su esposo. La reina del Olimpo se irguió en toda su majestuosidad divina, y su voz resonó entre los árboles con la autoridad implacable de quien gobierna los cielos junto al Señor del Trueno. La sentencia que pronunció fue tan cruel como ingeniosa, diseñada específicamente para torturar a aquella que tanto amaba el sonido de su propia voz. Hera declaró que Eco jamás volvería a hablar primero, jamás podría iniciar una conversación, ni expresar sus propios pensamientos con libertad. La ninfa quedaría condenada a repetir únicamente las últimas palabras pronunciadas por otros, convertida en un mero eco de voces ajenas, despojada para siempre de aquello que más atesoraba: su capacidad de comunicar, de contar historias, de tejer palabras en tapices de significado. Y, como toque final de crueldad exquisita, la diosa añadió que Eco tampoco podría permanecer en silencio cuando otros hablaran, obligándola a repetir eternamente las palabras que escuchara. La ninfa contempló horrorizada a la diosa, mientras comprendía la magnitud de su castigo, pero cuando intentó suplicar clemencia, solo pudo repetir las últimas palabras de Hera, eternamente las palabras que escuchara. Así comenzó la tragedia de Eco, la ninfa de voz melodiosa, reducida a un simple reflejo sonoro de las voces de otros. Los bosques, que antes resonaban con sus risas y sus historias, ahora solo escuchaban ecos vacíos, repeticiones huecas de palabras ajenas que carecían del calor y la vida que Eco solía infundirles. Sus hermanas ninfas la contemplaban con profunda tristeza, mezclada con alivio culpable por haber escapado ellas mismas del castigo divino. La maldición pesaba sobre Eco como cadenas invisibles pero inquebrantables, y la ninfa vagaba por los valles de Beocia con el corazón cargado de palabras no pronunciadas, de historias que nunca podría contar, de pensamientos condenados a permanecer eternamente silenciados en su interior. Pero el destino aún no había terminado de tejer su red sobre la desdichada Eco, porque en aquellos mismos bosques sagrados crecía un joven cuya belleza perfecta y corazón de piedra habrían de convertirse en el instrumento final de su destrucción. La tragedia apenas comenzaba a desplegarse, y las consecuencias de la vanidad divina y el orgullo mortal estaban destinadas a entrelazarse en una danza macabra de amor imposible y destinos rotos. El silencio que siguió a la maldición de Hera resultó más ensordecedor que el trueno más potente jamás desatado por Zeus desde las alturas del Olimpo. Eco permanecía inmóvil entre los árboles ancestrales, con los ojos abiertos de par en par, y la boca entreabierta, en un gesto de horror que nunca llegaría a completarse en grito. Las palabras que tanto amaba, aquellas que había tejido con maestría durante incontables años bajo el sol de Beocia, ahora yacían atrapadas en su garganta como pájaros enjaulados que jamás volverían a surcar los cielos. La diosa Hera, satisfecha con su venganza perfecta y terrible, se elevó hacia el Olimpo, envuelta en nubes doradas
que reflejaban el brillo triunfal de sus ojos divinos. El bosque entero pareció contener la respiración mientras la presencia divina se disipaba, y solo cuando la última traza de poder celestial se desvaneció entre las copas de los árboles, las ninfas se atrevieron a acercarse tímidamente a su hermana castigada. Sus rostros reflejaban una mezcla de compasión profunda y terror apenas disimulado, conscientes de que solo la fortuna caprichosa había impedido que ellas mismas compartieran tan cruel destino. Las hermanas de Eco intentaron consolarla con palabras suaves y abrazos reconfortantes, pero cada sílaba pronunciada resonaba de vuelta desde los labios temblorosos de la ninfa maldita, como un recordatorio despiadado de su condición. Cuando una ninfa susurró con voz quebrada por la emoción que todo estaría bien, Eco repitió mecánicamente las últimas palabras. «Estaría bien». Pero el tono vacío y desesperado de su voz transformaba aquellas palabras de consuelo en una burla involuntaria de esperanza. Otra hermana intentó preguntarle si podía escucharlas, pero Eco solo pudo devolver la interrogación. ¿Escucharlas? Convirtiendo cada intento de comunicación en un círculo vicioso de frustración y dolor. Las ninfas comprendieron gradualmente que su presencia, lejos de aliviar el sufrimiento de Eco, solo servía para intensificar la tortura de su maldición, obligándola a repetir constantemente las palabras ajenas, mientras las propias permanecían aprisionadas en su interior. Con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas inmortales, las ninfas se retiraron una por una, dejando a Eco sola con el peso aplastante de su castigo. La soledad, que antes había sido una rareza en la vida de la parlanchina ninfa, se convirtió en su única compañera constante. Los días que siguieron transcurrieron en una agonía lenta y despiadada, mientras Eco exploraba los límites implacables de su maldición. Intentó cantar las melodías que antes fluían de sus labios como arroyos de miel líquida, pero ningún sonido emergió hasta que el viento susurró entre las hojas y ella repitió involuntariamente aquel murmullo sin sentido. Intentó llorar su dolor en voz alta, pero las lágrimas caían en silencio absoluto, hasta que un pájaro trinó en las ramas superiores y ella repitió aquel canto sin comprenderlo ni desearlo. La ninfa descubrió con horror creciente que no podía controlar qué sonidos repetiría, ni cuándo lo haría, convirtiéndose en una marioneta, cuyas cuerdas eran manipuladas por cada voz que resonara a su alrededor. Los bosques que antes la habían visto danzar con alegría desbordante, ahora la observaban vagar como un fantasma entre los árboles, evitando cuidadosamente los lugares donde otras criaturas pudieran hablar, y forzarla a aquella repetición automática que destrozaba su alma con cada iteración. Eco aprendió a buscar los rincones más apartados y silenciosos del bosque, aquellos valles profundos donde solo el viento y el agua componían sinfonías naturales que al menos carecían de palabras para atormentarla. Pero la soledad que Eco buscaba desesperadamente, como refugio contra su maldición, pronto se transformó en una prisión aún más cruel que la propia pérdida de su voz. Los días se fundían unos con otros, en una monotonía gris, mientras la ninfa vagaba por senderos olvidados, apartándose instintivamente siempre que percibía la presencia de otras criaturas. El hambre de conversación, de compartir pensamientos y emociones, de expresar la riqueza interior que bullía en su mente sin encontrar salida, crecía en su pecho como una herida que nunca cicatrizaba. Eco observaba desde las sombras cómo sus hermanas ninfas se reunían en círculos bajo la luz de la luna, compartiendo risas y confidencias que ella ya no podría pronunciar jamás. La ninfa maldita sentía cómo la esencia misma de su ser se marchitaba lentamente, porque si no podía comunicarse ni compartir su interioridad con otros, ¿qué significado tenía su existencia inmortal? Las preguntas sin respuesta se acumulaban en su mente como piedras en el fondo de un río, pesadas e inmóviles. La paradoja de su castigo resultaba exquisitamente cruel. Necesitaba desesperadamente la compañía de otros para saciar su naturaleza social, pero cada encuentro solo intensificaba su sufrimiento al obligarla a repetir palabras ajenas mientras las propias permanecían mudas.
Fue durante una de estas largas y solitarias jornadas cuando Eco comenzó a comprender la verdadera dimensión de su castigo y la sabiduría vengativa que Hera había empleado al diseñarlo. La diosa no se había conformado con silenciar la voz de la ninfa, sino que había creado una forma de tormento perpetuo que se alimentaba precisamente de aquello que Eco más anhelaba, la conexión con otros seres. Mientras la ninfa descansaba junto a un arroyo cristalino, observando su reflejo fragmentado por las ondulaciones del agua, comprendió que Hera había transformado su mayor don en su mayor maldición. La habilidad para comunicarse, que antes había sido fuente de alegría y propósito, ahora era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Eco intentó hablarle a su propio reflejo, deseando desesperadamente escuchar aunque fuera una vez más el sonido de sus propias palabras originales, pero la superficie del agua permaneció muda y solo las lágrimas que caían creaban círculos concéntricos que distorsionaban su imagen. La ninfa alzó la vista hacia el cielo, donde Hera reinaba junto a Zeus, y en su corazón creció un sentimiento de amargura profunda mezclado con aceptación resignada del destino que los dioses habían tejido para ella. Los meses transcurrieron con la lentitud característica del sufrimiento eterno, mientras Eco aprendía a sobrevivir en su nueva realidad fragmentada. La ninfa desarrolló una existencia casi espectral, moviéndose entre las sombras del bosque como una presencia apenas perceptible, que los demás seres comenzaron a olvidar gradualmente. Sus hermanas ninfas dejaron de buscarla después de que cada intento de encuentro resultara en escenas dolorosas de repeticiones involuntarias y silencios cargados de tristeza. Los sátiros que antes la cortejaban con serenatas torpes ahora corrían en dirección opuesta al percibir su presencia, perturbados por la forma en que ella repetía sus palabras de amor, convirtiendo la pasión en parodia involuntaria. Incluso los animales del bosque parecían evitarla instintivamente, como si pudieran sentir la carga de maldición divina que pesaba sobre ella. Eco se convirtió en un fantasma viviente, condenada a vagar por los márgenes de la existencia sin poder participar plenamente en ella. Pero el bosque, en su sabiduría antigua e indiferente, guardaba aún una última vuelta del destino que habría de llevar el sufrimiento de la ninfa a alturas insospechadas. Porque en Tespias, en el corazón mismo de aquella Beocia, donde Eco arrastraba su existencia maldita, había nacido un niño cuya belleza desafiaba toda descripción mortal e incluso rivalizaba con el esplendor de los inmortales. Narciso era su nombre, y su llegada al mundo había estado marcada por señales prodigiosas y una profecía inquietante pronunciada por el vidente Tiresias. El niño crecía con una perfección física tan absoluta que incluso los dioses se detenían para contemplarlo cuando sus pasos lo llevaban cerca de sus templos. Su madre, la ninfa Liríope, lo criaba con orgullo mezclado con temor, consciente de que una belleza tan extraordinaria raramente venía sin un precio terrible que cobrar. La profecía resonaba constantemente en su mente como un presagio ominoso. El joven viviría hasta edad avanzada solo si nunca llegaba a conocerse a sí mismo. Pero el significado exacto de aquellas palabras permanecía envuelto en el misterio característico de los oráculos, y Liríope solo podía esperar y rezar a los dioses para que su hijo evitara el destino oscuro que parecía acecharlo. Mientras tanto, Eco vagaba por los mismos bosques, donde pronto habría de encontrarse con aquel joven de belleza incomparable, sin saber que su corazón destrozado estaba a punto de experimentar un sufrimiento aún más profundo que la pérdida de su voz. En las tierras fértiles de Tespias, donde las colinas ondulaban como olas verdes bajo el cielo infinito de Beocia, el río Cefiso fluía con corriente eterna y voz susurrante que narraba historias ancestrales a quien quisiera escucharlas. Este río, divinidad menor, entre los inmortales, pero venerado por los mortales, que dependían de sus aguas generosas, poseía la forma majestuosa de todo dios fluvial. Músculos esculpidos por el paso milenario de las corrientes, cabello que fluía como cascadas de plata líquida y ojos profundos como los pozos donde sus aguas se acumulaban. Un día, mientras las aguas discurrían con su ritmo inmemorial,
El dios Cefiso contempló a una ninfa de belleza extraordinaria que se bañaba en sus orillas bajo la luz dorada del atardecer. Liríope era su nombre, y su gracia delicada cautivó instantáneamente el corazón voluble del dios río. Sin pedir permiso, ni considerar las consecuencias de sus actos, Cefiso envolvió a la ninfa en sus aguas tumultuosas, atrapándola en un abrazo líquido del que no pudo escapar hasta que el deseo divino quedó satisfecho. De aquella unión forzada, marcada por el poder desequilibrado entre dioses y ninfas, nacería un niño destinado a sufrir las consecuencias de la vanidad divina y la belleza absoluta. 9 meses después, cuando las estaciones habían completado su ciclo natural y los campos de Tespias florecían con renovada exuberancia, Liríope dio a luz a un hijo varón cuya apariencia dejó sin aliento incluso a la partera experimentada que asistía al parto. El bebé poseía una perfección física tan absoluta y apabullante que parecía haber sido esculpido por las propias gracias divinas en un momento de inspiración suprema. Su piel brillaba con un resplandor casi celestial, como si los rayos del sol hubieran quedado atrapados bajo su superficie tersa. Sus rasgos, desde el momento mismo de su nacimiento, mostraban una simetría tan exacta que desafiaba las leyes naturales que gobernaban a los mortales comunes. Los ojos del recién nacido reflejaban el azul profundo del cielo despejado, enmarcados por pestañas oscuras y espesas que proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas rosadas. Cuando el niño abrió la boca para emitir su primer llanto, incluso aquel sonido pareció más melodioso que el de cualquier otro infante. Liríope contempló a su hijo con una mezcla turbadora de orgullo maternal y terror premonitorio, porque sabía que una belleza tan extraordinaria raramente venía sin un precio terrible que los dioses exigirían cobrar. La ninfa madre, atormentada por presentimientos oscuros que no podía explicar con palabras, pero que pesaban sobre su corazón como piedras en el fondo de un lago, decidió consultar al vidente más famoso de toda Grecia, Tiresias, cuya ceguera física había sido compensada por los dioses con el don de la visión profética más penetrante jamás concedida a mortal alguno. Vivía en una cueva apartada, donde recibía a quienes buscaban conocer los designios del destino. El anciano vidente, que había experimentado tanto la vida como hombre como la de mujer, debido a un encuentro peculiar con serpientes sagradas, poseía una comprensión de la naturaleza humana más profunda que cualquier otro sabio de su época. Liríope llevó a su hijo perfecto ante Tiresias cuando el niño apenas contaba con pocas semanas de vida, y formuló la pregunta que quemaba en su alma angustiada: ¿viviría su hijo hasta edad avanzada? El vidente extendió sus manos temblorosas hacia el bebé, y aunque sus ojos ciegos no podían contemplar la belleza física del niño, sus dedos sensibles percibieron algo más profundo y perturbador. Después de un silencio largo y cargado de tensión que pareció extenderse por una eternidad, Tiresias pronunció palabras que habrían de resonar como campanas fúnebres a lo largo de los años venideros. El joven Narciso viviría hasta edad avanzada, solo si nunca llegaba a conocerse a sí mismo. La profecía enigmática dejó a Liríope más confundida que reconfortada, porque ¿cómo podía una persona no conocerse a sí misma? ¿Acaso no era el autoconocimiento una parte inevitable del proceso de maduración que todos los seres conscientes experimentaban? La ninfa intentó presionar al vidente para obtener clarificaciones, pero Tiresias se negó a añadir más detalles, explicando con voz cansada que las profecías funcionaban mejor cuando permanecían envueltas en el misterio característico del destino. Liríope regresó a su hogar con el corazón aún más pesado que antes, cargando no solo con un bebé de belleza sobrenatural, sino también con el conocimiento de que aquella misma belleza podría ser el instrumento de su destrucción. La madre decidió entonces criar a su hijo con extrema precaución, evitando cuidadosamente todo lo que pudiera llevarlo al autoconocimiento mencionado en la profecía. No permitió que espejos o superficies reflectantes existieran en su hogar. Alejó al niño de todo estanque o fuente donde pudiera contemplar su propio rostro, y le enseñó a valorar las virtudes internas sobre la apariencia física. Pero los esfuerzos de Liríope estaban destinados a ser insuficientes,
porque el destino tejido por las Moiras no puede ser alterado por mera voluntad mortal. Narciso creció con una rapidez que parecía desafiar el paso normal del tiempo, transformándose de bebé perfecto en niño hermoso, y finalmente en joven de una belleza tan extraordinaria que causaba conmoción dondequiera que apareciera. Su cabello oscuro caía en rizos naturales que enmarcaban un rostro de proporciones tan ideales que los escultores más talentosos de Grecia habrían dado años de sus vidas por capturar aquella perfección en mármol. Los pómulos altos y definidos, la mandíbula fuerte pero elegante, los labios perfectamente formados que parecían esculpidos por Afrodita misma, y aquellos ojos de un azul imposible que reflejaban la luz como gemas pulidas, componían un conjunto que trascendía lo meramente atractivo para alcanzar el reino de lo divino. Su cuerpo se desarrolló con la misma perfección armoniosa que caracterizaba su rostro. Músculos definidos sin resultar excesivos. Proporciones que seguían la proporción áurea con precisión matemática, y una gracia natural en cada movimiento que convertía incluso las acciones más mundanas en poesía visual. Cuando Narciso caminaba por las calles de Tespias, las conversaciones se detenían a mitad de frase, los trabajadores dejaban caer sus herramientas y las doncellas suspiraban con anhelo apenas contenido. Su belleza no era simplemente notable, era absoluta, apabullante, casi ofensiva en su perfección inmaculada. Pero la naturaleza, en su sabiduría cruel e irónica, había creado un desequilibrio fundamental en Narciso que contrarrestaba su perfección externa, con una frialdad interior igual de absoluta. El joven poseía un corazón de piedra pulida, impermeable a las emociones cálidas que caracterizan el amor y la compasión. Mientras docenas de doncellas suspiraban por él con pasión desesperada, Narciso las contemplaba con indiferencia, apenas velada, como si fueran insectos molestos que revolotearan alrededor de una estatua de mármol. Los jóvenes de ambos sexos se declaraban ante él con confesiones ardientes de amor eterno, pero Narciso rechazaba cada avance con palabras cortantes que destrozaban corazones con la misma facilidad con que un cuchillo afilado corta seda delicada. El joven parecía incapaz de comprender que la belleza extraordinaria que poseía no era un derecho, sino un don, y que con tal don venía la responsabilidad de tratarlo con humildad y gracia. Su arrogancia crecía proporcionalmente a su belleza, alimentada por la adoración constante que recibía y por la certeza absoluta de su superioridad sobre todos los demás seres. Narciso caminaba por el mundo como un príncipe entre mendigos, convencido de que nadie merecía su afecto, porque nadie podría igualar su perfección. Las ninfas de los bosques, criaturas inmortales, acostumbradas a ser cortejadas por dioses y héroes, se enamoraban perdidamente de Narciso, cada vez que lo veían cazando entre los árboles, con su arco elegante y su porte regio. Una tras otra, se acercaban al joven con ofertas de amor eterno y placeres inmortales, pero Narciso las rechazaba a todas, con el mismo desdén helado que dedicaba a las mortales. Algunas ninfas lloraban durante días, después del rechazo, incapaces de comprender cómo alguien podía resistirse a su belleza inmortal. Otras se enfurecían y maldecían al joven arrogante, pero sus maldiciones carecían del poder divino necesario para afectar realmente su destino. Los dioses del Olimpo observaban este comportamiento con creciente disgusto, porque aunque ellos mismos eran conocidos por su arrogancia y caprichos, incluso reconocían que existían límites que no debían cruzarse. La ibris de Narciso, su orgullo desmedido que lo llevaba a considerarse superior, incluso a las ninfas inmortales, y potencialmente a los propios dioses, clamaba por castigo divino. Pero los inmortales esperaban pacientemente, sabiendo que el destino tiene su propio ritmo, y que las semillas de la destrucción ya habían sido plantadas en el corazón frío del joven hermoso. La tragedia esperaba en las sombras del bosque, lista para desplegarse con toda su furia terrible cuando llegara el momento apropiado. El destino, en su sabiduría implacable e inevitable, había tejido durante años los hilos invisibles que habrían de unir las vidas de Eco y Narciso en una tragedia de dimensiones cósmicas. Los bosques de Beocia, testigos silenciosos de innumerables historias de amor y dolor a lo largo de los siglos,
se preparaban para albergar un encuentro que resonaría en el corazón de los mortales como advertencia eterna sobre los peligros del amor no correspondido. Era una mañana de primavera cuando los rayos del sol atravesaban el dosel verde de las hojas, creando patrones danzantes de luz y sombra sobre el suelo cubierto de musgo húmedo. El aire transportaba el aroma embriagador de flores silvestres mezclado con la fragancia terrosa de la madera antigua, y el canto de los pájaros componía una sinfonía matinal que celebraba la renovación de la vida. En aquel escenario de belleza natural perfecta, dos almas condenadas estaban destinadas a encontrarse, y el universo mismo parecía contener la respiración, anticipando el dolor que habría de desatarse. Eco vagaba por senderos apartados, como había hecho durante meses interminables, buscando la soledad que mitigaba parcialmente el tormento de su maldición. La ninfa había desarrollado una rutina precisa que le permitía sobrevivir en su existencia fragmentada. Despertaba antes del amanecer, cuando el bosque aún dormía, y los sonidos eran mínimos. Se alimentaba de bayas silvestres y agua de manantiales ocultos, y pasaba las horas centrales del día en grutas profundas, donde el eco natural de las piedras al menos creaba la ilusión de conversación. Pero aquella mañana particular, algo impulsó a Eco a abandonar sus refugios habituales y adentrarse en las zonas más densas del bosque, donde raramente se aventuraba. Quizás fue el llamado de la primavera que despertaba anhelos olvidados en su corazón inmortal. O quizás las moiras tiraban de sus hilos invisibles guiándola hacia su destino inevitable. La ninfa caminaba entre los árboles ancestrales con paso ligero. Sus pies descalzos, apenas rozando el suelo cubierto de hojas secas, cuando escuchó un sonido que la hizo detenerse abruptamente. Era una voz masculina, clara y melodiosa, que resonaba entre los troncos llamando a compañeros de caza que se habían dispersado por el bosque. El corazón de Eco comenzó a latir con fuerza inusitada mientras se acercaba sigilosamente hacia el origen de aquella voz, impulsada por una curiosidad que no había sentido en meses. Cuando la ninfa alcanzó un claro pequeño entre los árboles y sus ojos contemplaron finalmente la fuente de aquella voz, el tiempo mismo pareció detenerse en su transcurso implacable. Narciso se encontraba de pie en el centro del claro, con su arco descansando casualmente sobre el hombro y su túnica de cazador ondeando suavemente con la brisa matinal. La luz del sol caía sobre él como si los propios cielos hubieran decidido iluminarlo especialmente, y cada detalle de su perfección física quedaba resaltado con claridad dolorosa. Eco sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho, algo que había permanecido dormido, o quizás muerto desde que Hera pronunciara su maldición terrible. El amor, esa fuerza arrolladora que no respeta razones ni circunstancias, se apoderó de su corazón con la violencia de un relámpago que parte un roble centenario. La ninfa había visto hombres hermosos antes, había contemplado incluso a algunos dioses menores cuya belleza superaba la de los mortales, pero jamás había experimentado una atracción tan instantánea y absoluta como la que sintió al contemplar a Narciso. Su belleza no era simplemente física, emanaba una cualidad casi divina que la dejó sin aliento y temblorosa. Eco permaneció oculta entre las sombras de los árboles, observando a Narciso con ojos ávidos, que intentaban memorizar cada detalle de su rostro perfecto, cada movimiento gracioso de su cuerpo atlético. El joven llamaba ocasionalmente a sus compañeros perdidos, y cada vez que su voz resonaba entre los árboles, la ninfa sentía cómo las palabras la atravesaban como flechas de fuego líquido. Su maldición la obligaba a repetir aquellas llamadas, pero Eco mantenía la mano presionada contra su boca, sofocando desesperadamente los ecos que pugnaban por escapar de sus labios. La ninfa sabía que debía alejarse, que observar a aquel joven solo intensificaría un dolor que ya resultaba casi insoportable, pero sus pies parecían haberse fundido con las raíces del árbol que la ocultaba. El tiempo transcurría con una lentitud tortuosa, mientras Narciso esperaba a sus compañeros, hasta que finalmente el joven pareció decidir que la búsqueda era inútil, y comenzó a adentrarse más profundamente en el bosque. Eco, dominada por un impulso que no podía controlar ni comprender completamente, comenzó a seguirlo sigilosamente entre las sombras,
manteniendo siempre una distancia prudente, pero incapaz de dejarlo ir. Durante horas que parecieron días enteros, la ninfa siguió a Narciso por senderos serpenteantes y valles ocultos, observando cómo cazaba con habilidad consumada, cómo se detenía ocasionalmente para beber de arroyos cristalinos, cómo su rostro perfecto reflejaba concentración intensa cuando rastreaba las huellas de un ciervo. Cada momento que Eco pasaba cerca de él, intensificaba la llama que ardía en su pecho, alimentando una pasión que crecía, como incendio forestal, alimentado por vientos huracanados. La ninfa fantaseaba con acercarse a él, con revelar su presencia y declarar el amor que la consumía desde dentro, pero la realidad cruel de su maldición la mantenía paralizada por el terror. ¿Cómo podría expresar sus sentimientos cuando solo podía repetir las palabras que otros pronunciaban? ¿Cómo convencer a aquel joven hermoso de que la amara cuando su propia voz le había sido arrebatada? Las lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Eco mientras contemplaba la imposibilidad absoluta de su situación. Pero el destino, que había orquestado aquel encuentro con precisión implacable, tenía preparada una escena final que habría de destrozar completamente el corazón ya herido de la ninfa. Narciso, cansado de la cacería y desorientado en un rincón del bosque que no reconocía, se detuvo finalmente y llamó con voz potente a sus compañeros. «¿Hay alguien aquí?» Las palabras resonaron entre los árboles con claridad cristalina, y Eco, incapaz de contener más tiempo el impulso de su maldición, respondió desde su escondite. ¿Aquí? El joven se giró abruptamente, buscando el origen de aquella voz femenina, su rostro perfecto mostrando sorpresa mezclada con curiosidad. «¡Ven hacia mí!», ordenó Narciso, y la ninfa repitió con voz temblorosa. «¡Ven hacia mí!». El joven frunció el ceño, confundido por aquella extraña conversación unilateral, y gritó: «¿Por qué huyes de mí?». Eco respondió mecánicamente: «¿De mí?». La frustración comenzaba a crecer en el rostro de Narciso, mientras intentaba comprender qué clase de juego extraño estaba siendo jugado. Pero para Eco, aquellas repeticiones forzadas representaban una tortura exquisita, porque cada palabra que pronunciaba la acercaba más a revelar su presencia, pero la alejaba más de poder expresar sus verdaderos sentimientos. Finalmente, reuniendo todo el coraje que le quedaba en su corazón destrozado, Eco emergió de entre las sombras y corrió hacia Narciso con los brazos extendidos, lista para abrazarlo y comunicar con gestos el amor que no podía expresar con palabras. La ninfa se movía como impulsada por una fuerza superior a su voluntad, con el rostro iluminado por una mezcla de esperanza desesperada y terror anticipado. Pero cuando Narciso contempló finalmente a la criatura que lo había estado siguiendo, su expresión no mostró el amor, o siquiera la compasión que Eco anhelaba desesperadamente. Los ojos del joven se llenaron de disgusto apenas contenido mientras observaba a la ninfa, cuyo aspecto había sido devastado por meses de soledad y sufrimiento en el bosque. Narciso retrocedió con movimiento brusco cuando Eco intentó tocarlo, y su voz resonó con frialdad cortante que congeló el aire entre ellos. «Aparta tus manos de mí. Antes moriría que permitir que me poseyeras». Las palabras cayeron sobre Eco como piedras arrojadas contra cristal, destrozando en un instante todas las fantasías frágiles que había construido durante aquellas horas de observación oculta. La ninfa se detuvo abruptamente, con los brazos aún extendidos en gesto suplicante, y su maldición la obligó a repetir las palabras crueles del joven. «¡Que me poseyeras!». Narciso se alejó rápidamente sin mirar atrás, dejando a Eco paralizada en medio del sendero, con aquellas últimas palabras resonando en sus labios, como maldición adicional sobre su ya pesada carga. La ninfa permaneció inmóvil, mientras observaba la espalda del joven desaparecer entre los árboles, hasta que finalmente sus piernas cedieron, y cayó de rodillas sobre el suelo cubierto de hojas húmedas. El dolor que atravesó su corazón en aquel momento superaba incluso el tormento de su maldición original, porque Hera solo le había arrebatado su voz, pero Narciso acababa de destrozar su capacidad de amar y ser amada. Eco comprendió entonces la crueldad suprema de su situación.
estaba condenada no solo a no poder expresar sus propios sentimientos, sino también a amar a alguien incapaz de corresponderle, a alguien cuyo corazón de piedra rechazaba todo afecto con el mismo desdén, que dedicaría a un insecto molesto. Los lamentos desgarradores de Eco resonaban por todos los rincones del bosque, como una sinfonía de dolor que perforaba el velo entre el mundo mortal y el reino divino. La ninfa, destruida por el rechazo brutal de Narciso, vagaba como espectro entre los árboles, mientras su voz repetía involuntariamente fragmentos de conversaciones ajenas que solo intensificaban su sufrimiento. Pero ella no era la única cuyo corazón había sido destrozado por la frialdad implacable del joven hermoso. Docenas de ninfas lloraban en grutas ocultas, recordando con dolor lacerante las palabras crueles con que Narciso había rechazado sus declaraciones de amor. Jóvenes mortales de ambos sexos habían caído en depresión profunda, después de ser despreciados, con desdén arrogante por aquel cuya belleza física contrastaba tan brutalmente con la fealdad de su alma. Las súplicas de estos corazones rotos ascendían hacia el Olimpo como humo de incienso que demandaba justicia divina, y finalmente alcanzaron los oídos de una diosa, cuyo propósito mismo era equilibrar las balanzas de la justicia cósmica. Némesis, personificación divina de la retribución, y vengadora implacable de la ibris mortal, escuchaba aquellas súplicas con atención creciente mientras su ira se encendía como fuego sagrado. La diosa de la retribución divina observaba desde las alturas celestiales cómo Narciso continuaba su existencia arrogante, rechazando cada día nuevos corazones con la misma crueldad casual que alguien aplasta hormigas bajo sus pies. Némesis comprendía que la belleza extraordinaria del joven había sido un regalo de los dioses, pero Narciso la había convertido en arma de destrucción masiva, dirigida contra todos aquellos que cometían el error de amarlo. Su ibris no conocía límites. El joven actuaba como si su perfección física lo elevara por encima de toda norma moral, como si el amor de otros fuera algo despreciable que ensució su pureza inmaculada. La diosa sabía que tal arrogancia no podía quedar sin castigo, porque si los mortales comenzaban a creer que podían rechazar el amor sin consecuencias, desafiar las leyes naturales del afecto y la reciprocidad, el propio tejido de la sociedad comenzaría a deshilacharse. Némesis diseñó entonces un castigo tan perfectamente ajustado a la transgresión de Narciso que los propios dioses del Olimpo habrían de admirar su elegancia cruel. El joven que rechazaba todo amor ajeno experimentaría finalmente la agonía de amar sin esperanza de correspondencia, pero el objeto de su pasión sería el más cruel posible, él mismo. Una mañana de verano, cuando el sol ardía con intensidad casi insoportable en el cielo despejado de nubes, Narciso salió de caza como era su costumbre, adentrándose en regiones apartadas del bosque donde raramente se aventuraban otros cazadores. La diosa Némesis guiaba sus pasos con manipulación tan sutil que el joven no percibía cómo era conducido inexorablemente hacia su destino. El calor aumentaba con cada hora que pasaba, y pronto Narciso sintió una sed abrasadora que secaba su garganta y hacía que sus labios se agrietaran bajo el sol implacable. El joven había perseguido un ciervo durante horas por terreno accidentado, y ahora su cuerpo perfecto estaba cubierto de sudor que hacía brillar su piel como bronce pulido. Némesis intensificó aquella sed mediante sus poderes divinos, transformándola en necesidad desesperada que dominaba todos los pensamientos del cazador. Narciso abandonó finalmente la persecución de su presa y comenzó a buscar agua con urgencia creciente, siguiendo instintivamente un sendero apenas visible que descendía hacia un valle profundo. La diosa sonreía desde su posición invisible, mientras observaba cómo su víctima caminaba voluntariamente hacia la trampa que había preparado con tanto cuidado. En el corazón mismo de aquel valle oculto, rodeado por árboles tan antiguos que recordaban el nacimiento del propio mundo, existía un estanque de aguas cristalinas que jamás había sido perturbado por pastor ni animal. La superficie del agua permanecía perfectamente inmóvil, como espejo pulido de plata líquida, reflejando el cielo azul intenso con claridad tan absoluta
que resultaba imposible determinar dónde terminaba el agua y comenzaba el aire. Ninguna brisa agitaba aquellas aguas sagradas, ningún pez nadaba en sus profundidades transparentes, ninguna hoja caída flotaba sobre su superficie pristina. Era un lugar de silencio absoluto, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido en su transcurso implacable, esperando pacientemente a que se cumpliera el propósito para el cual había sido creado. Cuando Narciso emergió finalmente entre los árboles y sus ojos contemplaron aquel estanque perfecto, sintió que su sed se intensificaba hasta convertirse en tormento insoportable. El joven corrió hacia la orilla con pasos torpes de desesperación, cayendo de rodillas sobre el pasto suave que rodeaba el agua, y se inclinó ansiosamente para beber de aquellas aguas que prometían alivio inmediato. Pero cuando Narciso inclinó su rostro perfecto hacia la superficie cristalina del estanque, algo extraordinario ocurrió, que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Allí, reflejada con claridad tan absoluta, que parecía real y tangible, apareció la imagen de un joven de belleza tan extraordinaria que incluso Narciso, acostumbrado a su propia perfección, quedó completamente cautivado. Los ojos del reflejo miraban hacia arriba con intensidad penetrante. Los labios perfectamente formados parecían invitar a un beso, y cada rasgo del rostro reflejado componía un conjunto de armonía tan perfecta que resultaba casi doloroso de contemplar. Narciso olvidó instantáneamente su sed mientras estudiaba aquella imagen fascinante, sin comprender todavía que estaba contemplando su propio reflejo. El joven había vivido toda su vida evitando cuidadosamente los espejos y superficies reflectantes debido a las precauciones obsesivas de su madre Liríope, y por tanto, nunca había visto realmente su propio rostro con claridad suficiente para reconocerlo. La profecía de Tiresias comenzaba a cumplirse con precisión terrible. Narciso finalmente se conocía a sí mismo, pero aquel conocimiento llegaría envuelto en la forma más cruel posible. El amor, aquella fuerza primordial que Narciso había rechazado y despreciado durante tantos años, se apoderó finalmente de su corazón con violencia devastadora. Pero el objeto de su pasión súbita e irresistible era una imagen intangible que desaparecía cada vez que intentaba tocarla, que se fragmentaba en 1000 pedazos cuando sus dedos desesperados rozaban la superficie del agua. Narciso intentó abrazar al joven hermoso del estanque, sumergiendo sus brazos en el agua fría, pero solo encontró líquido vacío que se escurría entre sus dedos. Intentó besar aquellos labios perfectos que lo miraban con expresión de anhelo, pero sus propios labios solo tocaron agua insípida que se alejaba de él en ondas concéntricas. La desesperación comenzó a apoderarse del joven, mientras comprendía gradualmente la naturaleza imposible de su situación. Amaba con pasión arrolladora a alguien que no podía tocar, abrazar, besar o poseer de ninguna forma tangible. Cada intento de contacto solo servía para perturbar la superficie del estanque y hacer desaparecer temporalmente la imagen amada, lo cual sumía a Narciso en pánico absoluto hasta que el agua se calmaba nuevamente y el rostro perfecto reaparecía. Las horas transcurrían con lentitud tortuosa, mientras Narciso permanecía arrodillado junto al estanque, completamente absorto en la contemplación de su propio reflejo. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en el agua junto a la imagen del joven cautivado. Narciso no comía ni bebía, olvidando completamente la sed que lo había llevado hasta aquel lugar maldito. Su mente, antes tan fría y calculadora, ahora ardía con pensamientos obsesivos sobre el joven del estanque. ¿Quién era? ¿Por qué se escondía bajo el agua? ¿Cómo podía alcanzarlo y hacerlo suyo? El joven hablaba al reflejo con voz suplicante, declarando su amor con palabras apasionadas que jamás había pronunciado para ningún otro ser. Prometía lealtad eterna, juraba que correspondería a aquel amor con intensidad igual. Rogaba que el hermoso joven emergiera del agua y lo abrazara. Pero el reflejo solo movía sus labios en perfecta sincronía con los de Narciso, sin producir sonido alguno, burlándose silenciosamente de su dolor. La ironía cruel de la situación era perfecta. El joven que había rechazado docenas de declaraciones sinceras de amor,
ahora pronunciaba sus propias súplicas desesperadas ante alguien igualmente incapaz de corresponderle. Némesis observaba desde las alturas divinas con satisfacción profunda mientras su castigo se desplegaba con precisión mecánica. La diosa había equilibrado las balanzas de la justicia cósmica con elegancia suprema. Cada corazón roto por Narciso ahora encontraba venganza en el corazón del propio joven, destrozado por un amor imposible que él mismo había creado al rechazar toda reciprocidad. Pero la retribución divina apenas comenzaba, porque el destino había preparado una conclusión aún más terrible para ambos protagonistas de aquella tragedia. Mientras Narciso sufría junto al estanque, consumido por pasión insaciable hacia su propio reflejo, Eco permanecía oculta entre las sombras de los árboles cercanos, observando con mezcla compleja de dolor y satisfacción amarga cómo el joven que la había rechazado tan cruelmente ahora experimentaba el mismo tormento que ella había sufrido. La ninfa maldita había seguido a Narciso hasta aquel lugar, incapaz de alejarse del objeto de su amor destructivo, y ahora presenciaba el cumplimiento de una justicia que no le proporcionaba el consuelo que había imaginado. Los días se fundían unos con otros en una procesión interminable, mientras Narciso permanecía inmóvil junto al estanque maldito, cautivo de una pasión tan intensa como imposible de satisfacer. El joven que había caminado por el mundo con arrogancia suprema, ahora yacía postrado sobre el pasto húmedo, con los ojos fijos en el reflejo que lo había esclavizado con cadenas más fuertes que el acero forjado por Hefesto, en las fraguas del Olimpo. Su belleza perfecta comenzaba a marchitarse bajo el peso del anhelo insaciable que consumía su cuerpo y su alma con voracidad implacable. Las mejillas antes sonrosadas y llenas ahora se hundían, creando sombras profundas bajo los pómulos que antes habían sido la envidia de escultores y poetas. Los labios que tantos habían deseado besar se agrietaban por la sed y la exposición constante al sol despiadado que atravesaba el dosel de hojas sobre el estanque. Los ojos brillantes, que habían mirado al mundo con desdén helado, ahora ardían con fiebre de obsesión, mientras contemplaban sin cesar la imagen reflejada que parecía burlarse de su dolor con cada ondulación del agua. Narciso se estaba consumiendo lentamente, transformándose de joven radiante en sombra espectral de lo que había sido. Eco observaba la agonía de Narciso desde su escondite entre los árboles, con sentimientos tan complejos y contradictorios que amenazaban con destrozar lo poco que quedaba de su cordura fragmentada. Parte de ella se regocijaba con satisfacción oscura al ver cómo el joven arrogante finalmente experimentaba el tormento del amor no correspondido que tantos habían sufrido por su culpa. Cada gemido de desesperación que escapaba de los labios de Narciso resonaba como música de justicia divina en los oídos de la ninfa, confirmando que los dioses no permitían que la Ibris quedara sin castigo. Pero otra parte más profunda y fundamental de Eco sufría con dolor renovado al contemplar la destrucción del ser que amaba con pasión destructiva e irracional. Su corazón inmortal, incapaz de odiar verdaderamente a quien había cautivado su alma con tanta facilidad, sangraba al ver cómo aquella belleza incomparable se marchitaba día tras día. La ninfa deseaba acercarse a Narciso, consolarlo en su sufrimiento, ofrecerle el amor que él tanto anhelaba, aunque fuera dirigido erróneamente hacia su propio reflejo. Pero la memoria del rechazo brutal que había recibido la mantenía paralizada entre las sombras, temerosa de exponerse nuevamente a aquellas palabras crueles que la habían destrozado. Narciso hablaba constantemente a su reflejo con voz cada vez más débil y quebrada por la emoción desbordante. Sus palabras componían una letanía desesperada de amor declarado, súplicas angustiadas y lamentos desgarradores que resonaban entre los árboles como canto fúnebre anticipado. El joven rogaba al hermoso desconocido del agua que emergiera finalmente, que dejara de torturarlo con aquella cercanía imposible, que le permitiera tocar, aunque fuera una vez aquella piel perfecta, que parecía tan real y tangible. Prometía amor eterno, fidelidad inquebrantable, devoción absoluta si solo el joven del reflejo accedía a materializarse y corresponder a su pasión arrolladora. Pero cada promesa quedaba sin respuesta
excepto por el movimiento sincronizado de los labios del reflejo, burlándose silenciosamente de su dolor. Y Eco, obligada por su maldición implacable, repetía las últimas palabras de cada lamento desde su posición oculta entre los árboles. Cuando Narciso gemía, «¿Por qué me torturas así?», la voz de Eco devolvía como respuesta fantasmal, «¿Así?». Cuando el joven sollozaba, «Te amo con todo mi ser», el Eco repetía, «Mi ser», convirtiendo cada declaración apasionada en fragmento vacío de significado. La presencia invisible de Eco añadía una dimensión adicional de tormento a la situación ya insoportable de Narciso. El joven escuchaba cómo sus propias palabras regresaban a él desde el bosque circundante, creando la ilusión cruel de que alguien más compartía su dolor, o quizás se burlaba de su sufrimiento. Narciso giraba ocasionalmente la cabeza hacia el origen de aquellos ecos, con expresión de confusión mezclada con esperanza desesperada de que quizás otra persona estuviera presente y pudiera ayudarlo a alcanzar al objeto de su deseo. Pero cada vez que apartaba la vista del estanque, el reflejo desaparecía momentáneamente, sumiendo al joven en pánico absoluto, que lo obligaba a volver la mirada hacia el agua con urgencia frenética. Los ecos continuaban resonando sin cesar, creando una sinfonía macabra de dolor compartido entre dos almas condenadas que ocupaban el mismo espacio, pero permanecían eternamente separadas por muros invisibles de maldición divina. Némesis observaba desde las alturas con satisfacción profunda, mientras su castigo alcanzaba su culminación perfecta. No solo había condenado a Narciso a amar sin esperanza, sino que había orquestado que Eco presenciara y participara involuntariamente en aquella agonía. Las semanas transcurrieron con crueldad metódica, mientras el cuerpo de Narciso se deterioraba de forma inexorable. El joven ya no tenía fuerzas para moverse de su posición junto al estanque, y su piel, antes radiante, adquiría una palidez cadavérica que contrastaba brutalmente con el verde vibrante del pasto sobre el cual yacía. Los brazos extendidos hacia el agua temblaban con debilidad extrema, incapaces ya de alcanzar el reflejo que continuaba burlándose de su dolor. La sed que originalmente lo había llevado a aquel lugar había sido olvidada completamente, reemplazada por un anhelo aún más devastador que consumía toda su energía vital. Narciso comprendía finalmente, con la claridad terrible que solo llega en los momentos finales, la naturaleza de su castigo y la justicia perfecta que representaba. Él había rechazado el amor de docenas de seres que lo adoraban sinceramente, despreciando sus corazones con crueldad casual, y ahora experimentaba una versión magnificada de aquel mismo dolor multiplicado por la imposibilidad absoluta de su situación. El joven susurró con voz apenas audible una confesión desgarradora. «Ahora comprendo el dolor que causé, pero este conocimiento llega demasiado tarde para salvarme». Eco, escuchando aquellas palabras de arrepentimiento tardío, sintió cómo algo se movía en su pecho destrozado. La ninfa repitió mecánicamente, «salvarme». Pero en su mente resonaban pensamientos que no podía expresar sobre perdón, compasión y la tragedia universal del amor, que llega en el momento equivocado o se dirige hacia el objeto imposible. Observaba cómo Narciso se desvanecía gradualmente, transformándose de joven de carne y sangre en criatura etérea que parecía disolverse en el aire mismo. Las lágrimas silenciosas de Eco caían sin cesar mientras contemplaba la destrucción del ser que amaba, consciente de que pronto perdería incluso la posibilidad de observarlo desde las sombras. La ninfa deseaba con desesperación poder pronunciar palabras de consuelo, decirle a Narciso que no estaba solo en su agonía, que alguien lo amaba sinceramente, sin esperar nada a cambio. Pero su maldición permanecía inquebrantable, y Eco solo podía repetir los ecos de las palabras ajenas mientras su propio corazón se destrozaba en silencio. El destino había orquestado una tragedia perfecta, donde dos almas que podrían haberse salvado mutuamente permanecían eternamente separadas por muros de orgullo, maldición y amor mal dirigido. Finalmente, llegó el momento en que Narciso, completamente agotado por días de ayuno y noches sin sueño, exhaló su último suspiro
mientras contemplaba una vez más el reflejo que lo había esclavizado y destruido. Sus ojos perfectos se cerraron lentamente como pétalos que se cierran al atardecer, y su cuerpo se relajó en la postura final de quien encuentra descanso después de largo sufrimiento. Pero los dioses, en su sabiduría insondable y su inclinación por preservar historias que sirven como advertencia eterna, decidieron que la belleza extraordinaria de Narciso no debía desaparecer completamente del mundo. Donde había yacido el cuerpo del joven, comenzó a brotar una planta de tallo verde y fuerte que crecía con velocidad sobrenatural hacia la luz del sol. En la cima de aquel tallo emergió un capullo que se abrió, revelando una flor de extraordinaria belleza. Pétalos blancos como la nieve, que rodeaban un centro dorado brillante, inclinándose perpetuamente hacia el agua, como si buscara contemplar su propio reflejo. La flor del narciso había nacido, condenada para siempre a inclinarse sobre las aguas en memoria del joven, cuya vanidad lo había destruido. Los dioses habían transformado a Narciso en símbolo eterno de los peligros del amor propio excesivo y el rechazo cruel del afecto ajeno. Eco observó la transformación con horror, mezclado con fascinación, mientras comprendía que incluso en la muerte, Narciso permanecía hermoso e inalcanzable. La ninfa se acercó finalmente al estanque con pasos temblorosos, arrodillándose junto a la flor, que había reemplazado al objeto de su amor imposible. Extendió una mano temblorosa para tocar los pétalos sedosos, y en aquel momento sintió cómo su propio cuerpo comenzaba a desvanecerse bajo el peso acumulado de su dolor insoportable. La carne y los huesos de Eco se volvieron translúcidos como niebla matinal, disolviéndose gradualmente hasta que solo quedó su voz, condenada a vagar eternamente por valles y montañas repitiendo las palabras de otros. Los dioses habían completado su castigo. La ninfa que tanto amaba conversar quedaba reducida a un mero eco sin cuerpo ni voluntad propia, capaz solo de repetir fragmentos de conversaciones ajenas. Eco y Narciso, unidos en vida por amor imposible y rechazo cruel, ahora permanecerían eternamente vinculados en sus formas transformadas. La flor inclinándose sobre el agua en búsqueda perpetua de su reflejo, y la voz sin cuerpo, repitiendo las palabras de quienes pasaban cerca. Así concluyó la tragedia de Eco y Narciso, historia que los mortales habrían de contar durante generaciones incontables, como advertencia sobre los peligros de la vanidad excesiva y el rechazo despiadado del amor sincero. Los poetas compondrían versos melancólicos sobre la ninfa, cuya voz quedó atrapada en las montañas, repitiendo eternamente las últimas palabras que escuchaba, sin poder expresar jamás sus propios sentimientos. Los sabios reflexionarían sobre el joven hermoso, cuya belleza perfecta se convirtió en maldición cuando fue acompañada de un corazón de piedra incapaz de compasión o reciprocidad. Y cada primavera, cuando las flores del narciso brotaran junto a estanques y arroyos, inclinándose hacia las aguas cristalinas, los mortales recordarían la lección terrible que los dioses habían inscrito en la naturaleza misma, que el amor propio desmedido conduce a la destrucción, que rechazar cruelmente el afecto ajeno invoca la venganza divina, y que algunos errores solo pueden ser comprendidos cuando ya es demasiado tarde para enmendarlos. La tragedia de Eco y Narciso permanecería eternamente viva en la memoria colectiva de la humanidad, recordatorio perpetuo de que incluso la belleza más perfecta carece de valor cuando habita en un alma incapaz de amar a otros tanto como se ama a sí misma.